supuesto, hoy continuamos con la serie de los tiempos finales y hoy el tema es uno muy fascinante, es uno que es muy atractivo, que a muchos les encanta. Hay incluso demasiadas especulaciones acerca del tema y hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios dice y no vamos a ver lo que la palabra de Dios no dice. Así que lo que quisiera hacer para comenzar y a modo de introducción es simplemente revisar la línea de tiempo que no pudimos verla la semana pasada, queremos verla ahora y conectar ambos sermones. Es decir, la semana pasada aprendimos acerca de las 70 semanas de Daniel y una de las cosas que aprendimos es que la semana número 70 es la tribulación que se avecina, la tribulación que no ha llegado. Algunos lo conocen como la gran tribulación y ese será específicamente el periodo de tiempo en que reine o gobierne el anticristo. Por lo tanto, el sermón pasado lo dedicamos a las 70 semanas, todas completas y son todas importantes. Y hemos separado el sermón de hoy para hablar exclusivamente acerca de el anticristo. Y esta imagen que no pudimos ver bien la semana pasada, qué bueno que la podemos ver hoy. ¿Qué tal si recapitulamos un poquito? Si vamos a las 70 semanas de Daniel y podemos ver que las primeras 7 semanas son semanas de años para un judío como Daniel, a quien el ángel Gabriel le dio esta profecía, podía entenderlo perfectamente. Para nosotros quizás se nos haga un poquito difícil, por eso tenemos que explicar más. Tú y yo hablamos de décadas, todo el mundo entiende lo que es una década. Ellos hablaban de unidades de 7. Para ellos era muy claro este mensaje y por eso nos toca un poquito más explicarlo. Las primeras 7 semanas de años, es decir, 7 por 7, 49, los primeros 49 años fueron desde el decreto que se dio para que Darío dio este decreto para que sea construida no solamente el templo, sino la ciudad de Jerusalén. Y en efecto, Nehemías hizo eso y lo hizo precisamente en 49 años. Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8 nos dice eso. Pero después de esas primeras 7 semanas, habían unas 62 semanas, 434 años, 62 semanas que seguirían al cumplimiento de las primeras, ¿verdad? Y que se cumpliría el final de esas 62, incluyendo las otras 69, este periodo de 69 años, es decir, 483 años en total, 69 semanas de años quise decir antes, 483 años en total, se cumpliría cuando vendría el ungido. Ese ungido es, por supuesto, el Señor Jesús. Y una de las cosas que quisiera repasar hoy y afirmar, ya que hay algunos que no estaban aquí la semana pasada, pero están esta, es que es la precisión de las fechas. Históricamente, a través de Josefo, el historiador judío, y otros recursos históricos, fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, y por supuesto la palabra de Dios es la autoridad, es lo primero, pero lo que quiero decir es que no solamente los cristianos tenemos este entendimiento, sino que la historia lo ha demostrado así. El 14 de marzo del 445 antes de Cristo fue cuando se dio el decreto que inicia todo este proceso. Por supuesto pasaron los primeros 49 años y los otros 62 semanas, de años, un total de 483. Desde el 14 de marzo del 445, Robert Anderson nos dice que el cumplimiento caería para el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y como decía la semana pasada, ese día en nuestro calendario, de nuevo 6 de abril del 32 después de Cristo, en el calendario judío sería el 10 de Nisan. Nisan no es un carro para los judíos, es un mes. El mes de Nisan para los judíos, el 10 de este mes, para el año 32 después de Cristo, se cumplió perfectamente esa profecía. ¿Y qué sucedió precisamente ese día? Ese día el Señor Jesús estaba en su lugar favorito en todo Israel. Israel, especialmente Jerusalén. Jerusalén ha sido
destruida y reconstruida más de 8 veces. Es fácil ir a la ciudad, especialmente la ciudad antigua, el centro de la ciudad antigua, y ver las diferentes capas que demuestran los diferentes imperios o conquistas y reconstrucciones. Pero hay unos pocos lugares que quedan intactos de cierto punto de vista. Por supuesto ha cambiado, pero el Monte de los Olivos es uno de ellos. La montaña o el Monte de los Olivos está allí tal como estaba en los tiempos de Jesús. La única diferencia es que una parte del Monte de los Olivos hoy por hoy está ocupada por el cementerio judío. Y al fondo del Monte de los Olivos está Getsemaní. Permítame hacer un paréntesis, ya que estamos hablando de Jerusalén e Israel. La mayoría de nosotros le da una gran importancia al muro de los lamentos o al muro del oeste, el muro que aparece en Jerusalén tan conocido, y para los judíos ciertamente lo es. Sorprendentemente para Jesús no era tan importante el templo. Piense las veces que Jesús estuvo en el templo. ¿Qué hizo esas veces que estuvo en el templo? ¿Por qué Jesús escogió, por ejemplo, estar más tiempo en Galilea que en Jerusalén? ¿Por qué tenía su centro de operación en Capernaum y no en Jerusalén? Podemos hablar mucho del tema. Lo cierto es que el lugar favorito del Señor Jesús en todo Israel y en todo Jerusalén era el Monte de los Olivos. Era el Monte de los Olivos. Y al fondo, Getsemaní, donde oró por ti y por mí. Literalmente nos dice que oró por aquellos que vendrían después, significando nosotros. Allí Él oró por ti y por mí. Ahora, les digo esto porque hemos estado allí y yo quiero que usted vea una imagen. La pusimos la semana pasada, quiero que la vea de nuevo hoy. Jesús estaba en el Monte de los Olivos y la imagen que aparece en sus pantallas, por supuesto con la excepción de la cúpula dorada como la conocemos, hoy por hoy es una mezquita, y esa mezquita está donde estaba el templo. Por supuesto, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús veía esta imagen, veía el mismo perfil básicamente, el mismo panorama, pero veía el templo y veía la Jerusalén antigua. ¿Por qué digo esto? El 6 de abril, no sé por qué dije marzo. ¿Ya conocen a su pastor? Que tiene todo enfrente y dice otra cosa que no es. Tienen que orar por mí. El 6 de abril del 32, Jesús estaba con esta vista, precisamente con esta vista en el Monte de los Olivos. Y yo digo que estaba precisamente con esta vista porque evidentemente él estaba mirando la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, el mejor panorama que hay es este. De hecho, si usted va a Israel, va a Jerusalén, le garantizo que van a llevarlo a este lugar para tomarle una foto y se la van a vender después, porque son judíos, ¿verdad? Se la van a vender después. Este es sin duda el mejor lugar. El 6 de abril del 32, el 10 de Nisan en el calendario judío, Jesús estaba aquí y nos dice Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44, que él miró la ciudad. No podía estar Jesús al fondo, no podía estar, por ejemplo, en Getsemaní. Tenía que estar precisamente con este panorama para poder ver la ciudad completa. ¿Me siguen? Estando Jesús allí, el 6 de abril, se estaba cumpliendo básicamente esta profecía. Se estaba cumpliendo el final de esas 69 semanas. Jesús llegó allí y pidió un pollino, pidió un asno, se montó en el asno, cumpliendo profecías del Antiguo Testamento que decían cómo entraría el rey de Israel a Israel. Lo conocemos históricamente como la entrada triunfal a Jerusalén. Fue la primera vez que Jesús, o la única vez que Jesús hizo esto. Cuando Jesús entra en un pollino, significa que entraba en paz. Cuando un guerrero iba a hacer guerra, entraba con un caballo. Ningún guerrero, usted no vio jamás a Alejandro Magno montado en un pollino, en un burrito. No, él andaba en un caballo porque era un hombre de guerra. Si venía en un caballo, venía a hacer guerra. Si venía en un pollino, venía a traer paz. El rey de Israel, ese día precisamente, desde este lugar que estamos mirando,
venía bajando para entrar entonces a Jerusalén y el pueblo decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Bendito quién? El Rey de Israel. Eso fue lo que ocurrió cuando Jesús entró a Jerusalén. Pero antes de entrar a Jerusalén ocurre esto que está en Lucas capítulo 19. Versículos del 41 al 44. Dice: pero cuando se acercó a Jerusalén y vio la ciudad delante, comenzó a llorar. La palabra en el original que se usa para decir llorar aquí es que comenzó a gemir. En otras palabras, no era un dolorcito cualquiera, no. Comenzó a gemir, a sollozar. Era un dolor profundo, era una angustia profunda. Les comparto esto porque primero es parte de lo que está sucediendo, es parte de lo que estamos hablando hoy, debemos entenderlo, pero mi objetivo es que podamos captar el corazón de Dios. Que podamos captar el corazón de Jesús en medio del cumplimiento de los tiempos proféticos, que podamos captarlo. Evidentemente, cuando él vio a Jerusalén, comenzó a llorar y comenzó a llorar profundamente. Y dijo: ¿cómo deseo que tú, entre todos los pueblos, entiendas el camino hacia la paz? Como quisiera hoy, hablando de tiempo, que tú entre todos los pueblos entiendas el camino hacia la paz. Pero ahora, hablando de tiempo de nuevo, es demasiado tarde y la paz está oculta a vuestros ojos. Dentro de poco tus enemigos construirán baluartes contra tus murallas, te rodearán y te cercarán por todos los lados, te aplastarán hasta el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Porque no dice la razón. ¿Por qué Jesús estaba tan dolido por lo que acaba de decir? Dice: porque no la reconociste, no reconocieron la oportunidad cuando Dios los visitó. ¿Cuál era la oportunidad? La oportunidad estaba allí, parada en el monte de los olivos. Era Jesús, parada en el monte de los olivos. Yo me pregunto, ¿qué nos diría el Señor Jesús hoy? Tuviste la oportunidad y la perdiste. Yo creo que Jesús estuviera diciendo eso. ¿Qué nos estamos perdiendo hoy tú y yo? Yo creo que la riqueza del evangelio es tan grande, que lo que Dios tiene para nosotros es tan grande. Y yo creo que muchas veces cuando vemos cristianos que no viven todo el potencial, todo lo que Dios tiene para ellos, llego a la conclusión de que Jesús está todavía mirándonos y diciendo: si tú entendieras la oportunidad, el tiempo en que estás viviendo, quizás lo usarías diferente. Ahora, ¿por qué digo esto? Por supuesto, ese fue el cumplimiento de la 69 semana, ¿verdad? Si usted no tiene ni que tener muchos estudios para esto, no tiene que saber mucha matemática, no tiene que saber aritmética, ni trigonometría, ni nada así para saber esto. Si el ángel Gabriel le dice a Daniel: para tu pueblo, para el pueblo de Israel específicamente, hay 70 semanas, y estamos hablando que este es el cumplimiento de las 69, ya pasó la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Queda solamente una semana, queda la última semana, ¿cierto? Jesús, yo creo que estuviera gritando eso aún mucho más. Hay muy poco tiempo, queda literalmente la última semana. Ahora, dicho esto, usted puede preguntarse: ¿cuál es la última semana? La última semana es la tribulación, que fue profetizada en el Antiguo Testamento. Daniel nos habla de las 70 semanas, incluyendo la número 70, la última. Jesús habló de precisamente el profeta Daniel. Dice: cuando vean en el lugar santísimo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces sabrán. Jesús estaba hablando de esto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tú y yo hoy vivimos en la era de la iglesia y es la sombra a esa última semana. Y de nuevo,
lo que activa el reloj profético de Dios es Israel. Vamos a ver hoy por qué es tan importante en el tiempo en que estamos viviendo entender proféticamente qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que se aproxima para que podamos discernir el tiempo y aprovechar la oportunidad gloriosa que el Señor nos está dando hoy. Básicamente, este es nuestro tiempo, el presente, los años en que estamos viviendo. No importa cómo está la situación a nuestro alrededor, este es el tiempo de la iglesia. Decimos que después de esa oportunidad del 6 de abril en que Jesús estaba en la entrada triunfal a Jerusalén y tuvo esa experiencia, desde ese momento hasta el presente o hasta el rapto de la iglesia es el tiempo de la iglesia, es literalmente nuestro tiempo. ¿Usted me está escuchando? Este es nuestro tiempo y el tiempo obviamente se está acabando. Tenemos menos tiempo para hacer las cosas que importan. ¿Sí o no? Tenemos que priorizar el tiempo. Tenemos que dejar de distraernos en cosas pasajeras, cosas que no importan, cosas que se van a quedar aquí. Y si usted evalúa su calendario, evalúa su diario vivir, no entiendo cómo no puede sentir convicción. Tanto tiempo que dedicamos a tanto, que al final se va a quedar, que no va a tener un valor eterno. Solo el tiempo que dedicamos a servir al Señor y, permítame hacer la aclaración, en nuestro diario vivir, incluso a través de nuestro trabajo y a través de todo lo que hacemos, debemos en eso servir al Señor. Si usted es un empleado y no ve su empleo como una oportunidad para servir al Señor, usted está perdiendo el tiempo. Lo que usted y yo debemos hacer es no solamente ganar el dinero para sostener nuestra familia y hacer lo que tenemos que hacer, sino en medio de todo eso reconocer nuestra tarea eterna y nuestra posición eterna. Tú y yo somos la iglesia, este es nuestro tiempo, es la hora de vivir para Él y de todo lo que hacemos, hacerlo para Él. Ahora, tanto o tal como hice para el sermón pasado, en sus pantallas aparecerán algunos textos bíblicos y aparecerá también un QR code, un código QR usted puede seguirlo para tener absolutamente todas mis notas, El anticristo es el tema de hoy. Y está enlazado al sermón pasado porque es precisamente en la tribulación donde el anticristo reina justamente después del rapto de la iglesia. Ahora permítame decir algunas cosas. No quiero decepcionar a nadie. Cuando hablamos del tema del anticristo y hablamos del 666, el número de la bestia o la marca del anticristo, es muy fascinante. Hay hasta películas de Hollywood que por tantos años se han dedicado a este tipo de eventos apocalípticos, y el 666, la bestia y el anticristo y demás. Entiendo que es muy fascinante y la tentación a especular y a pensar más de lo que tenemos que pensar está allí siempre. Permítame decir algo. Dos cosas. El Señor Jesús, cuando estaba precisamente en el Monte de los Olivos y estaba a punto de ascender, los discípulos le preguntaron: ¿será el cumplimiento del reino en este tiempo? Cuéntanos, dinos. ¿Qué les dijo él? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le estaba diciendo: no tienes que saberlo todo. Lo que tienes que saber es que pronto va a venir el Espíritu Santo. Eso es lo que tienes que saber. Y que vas a convertirte no en alguien que dice tú vas a convertirte en testigo. Tú vas a testificar de lo que ha ocurrido en ti y vas a llevarlo a tu familiar, Jerusalén, Judea, en Samaria. Esto se va a expandir. Eso era lo que era importante. Eso era lo que era importante. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y versículos 12 y 13, ambos versículos, el apóstol Pablo dice: ahora el apóstol Pablo,
¿quién en el Nuevo Testamento recibió más revelación que el apóstol Pablo? Si entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, eso significa que salió de la boca de Dios, como que fue respirada por Dios. La palabra original significa eso. ¿Quién más que el apóstol Pablo? Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo estaba diciendo a esta iglesia, ahora vemos, él se incluía él, ahora vemos por espejo, oscuramente. Entonces toda esa necesidad de, por lo fascinante que es el tema, saberlo todo y poner fecha y describir con claridad, es bla, bla, bla. Pablo dijo, incluyéndose él mismo, ahora vemos por espejo, oscuramente. En otras palabras, no tenemos que saber todo con claridad. Si usted vino con la expectativa de que el pastor me va a decir hoy el nombre del anticristo y su seguro social, olvídese de eso. No existe. No hay oportunidad. ¿Qué quisiera hacer hoy? Ver algunos pasajes bíblicos, perdón, que hablan por supuesto del anticristo, especialmente Daniel, varios capítulos en Daniel, Apocalipsis capítulo 13, que es el más clave quizás. Vamos a ver ciertos títulos del anticristo, vamos a ver parte del carácter del anticristo. Pero algo importante, muy importante, y creo que la mayoría de las personas que estudian demasiado el tema, lo que hacen es que se van tanto a los detalles tan pequeños y hacen tanto énfasis en las cosas que no tienen que saber, que pierden la imagen completa. Que yo creo que es importante entender acerca del tema para que pueda ser práctico y afecte nuestras vidas positivamente hoy. ¿Qué yo creo que es importante? Bueno, una de las cosas que es importante entender que si usted no creía mucho, digámoslo así, en el mundo espiritual, usted tiene que abrir los ojos y entender aquí y ahora que el mundo espiritual gobierna absolutamente al mundo físico. Que todo lo que usted ve en el mundo físico, hoy, aquí y ahora, en su casa, en todo lugar, es una manifestación del mundo espiritual. Eso es una de las cosas importantes que tenemos que entender al final. Que existe el reino de las tinieblas, que existe el reino de la luz, el reino de Satanás y el reino de Cristo. Que usted es parte del reino de Cristo, pero que usted tiene enemigos que son reales, que se manifiestan en el mundo físico, que usted enfrenta todos los días. Eso tenemos que entenderlo aquí y ahora. Otra cosa que debemos entender y que define el anticristo. La palabra anti, por supuesto, significa en contra. Y Cristo saben que es el ungido. ¿Qué significa anticristo? Significa el Cristo falso. No solamente significa que ese Cristo falso está en contra del Cristo verdadero, sino que también quiere estar en lugar o reemplazar el Cristo verdadero. Cuando Juan, que fue quien más nos enseñó acerca del tema, nos enseña del anticristo, habla incluso de anticristos en plural. Hemos dicho que el anticristo será quien gobierne durante la tribulación. Pero la Biblia nos habla de anticristos, varios. De modo que tenemos que entender que hay personas que han adoptado el espíritu del anticristo y que por lo tanto la Biblia de cierto modo los identifica como anticristos. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa apostasía. La raíz está en la apostasía. ¿Le puedo confesar algo? En el sermón en inglés no escribí esta palabra, apostasía. Y la busqué y nunca la encontré, nunca pude decir lo que voy a decir ahora. ¿Por qué esto es importante? Vamos a aprender que el anticristo es empoderado literalmente por Satanás. Y que el espíritu de Satanás gobierna, por supuesto, y le da poder al anticristo. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con Satanás? Ya se me olvidó la palabra nueva. Ayúdenme con la palabra que le acabé de decir. Apostasía. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás era un ángel de luz. Como dije la semana pasada, habían 3 ángeles que conocemos, 3 arcángeles. Gabriel, el mensajero. Miguel, el que pelea.
y estaba Lucifer, quien dirigía la alabanza en el reino de los cielos. El gran apóstata. Apostasía implica conocer la verdad y abandonar la verdad y oponerse a la verdad. Eso es lo que es en sí la apostasía. El gran apóstata es Satanás. El anticristo va a estar en contra de Cristo, quiere tomar el lugar de Cristo, quiere reemplazar a Cristo, quiere tomar el lugar de Él y lo hace todo falsamente. Y eso ocurre hoy por hoy y a lo largo de toda la historia a través de la apostasía. Si había apostasía en los tiempos del apóstol Pablo, ¿qué nos queda para hoy? ¿Qué nos queda para hoy? ¿Saben cuántos espíritus de apostasía o cuál es la dimensión de la manifestación de la apostasía en nuestro tiempo? ¿Cuántas personas conocen? Pero abandonan lo que conocen, no eran, conocen, no fueron transformados y ahora se viran en contra de la verdad, se oponen a la verdad y quieren reemplazar todo lo que tiene que ver con Dios y tiene que ver con la verdad. Eso es un pensamiento, es parte de la imagen grande que no podemos perder. Una de las preguntas que tenemos que preguntarnos, tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿yo soy afectado por ese espíritu del anticristo? ¿Yo soy un anticristo? Podemos decir el anticristo, el grande, y anticristos pequeños. Eso es una forma de yo mencionarlo nomás para entenderlo. ¿Soy yo un anticristo pequeño? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es una de las cosas que tenemos que pensar cuando pensamos en esto del anticristo. No sé cuántos se dan cuenta que todo lo bueno tiene una imitación. Les confieso que no me alcanzó el tiempo para buscar esta imagen que tengo. Sé que la tengo en algún lado. Cuando llegamos a Éfeso, la ciudad de Éfeso, hace 6 meses estuve en Éfeso. Y en cuanto uno se baja del autobús, en la entrada a Éfeso, hay una tienda y la tienda tenía el título como de relojes falsos pero reales. Algo así, no me acuerdo ahora el tema. Perdón que ya dañé la historia porque ya no tiene mucho sentido. Pero creo que es algo que gobierna todo lo bueno. Todo lo bueno tiene algo falso, tiene una versión falsa, ¿sí o no? Usted nunca va a comprar un reloj malo que le hayan hecho una imitación. Usted puede comprar quizás la imitación de un Rolex o de un reloj caro y bueno. ¿Me estoy explicando? El anticristo va a copiar, va a querer ser como Jesús. Quiere estar en lugar de, quiere ser el falso Cristo. ¿Y por qué es tan importante esto y por qué merece ese título? Merece ese título porque cuando vino Jesús, su primera venida, cuando vino Jesús, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad que sí? Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cierto? Ok. Bueno, permítame. Vino Jesús a los suyos, a los judíos, ¿cierto? Y Juan dice que no lo recibieron. Va a haber un momento en que los judíos sí lo van a recibir. Rubén nos va a predicar de eso la semana que viene, la segunda venida del Señor. Y el Antiguo Testamento está lleno de imágenes completas y que nos dice cómo va a suceder eso. Entonces pensemos por un momento en los eventos que han de suceder para poder entender por qué los judíos y el mundo entero llegan a creer en la mentira del anticristo. A pesar de ser falso, ¿por qué llegan a creer en el anticristo? ¿Por qué? Usted puede seguir todas mis notas con ese QR code. Perdonen. El Cristo falso quiere tomar el lugar de Cristo. ¿Por qué los judíos van a recibirlo?
hay tantas profecías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la más común y la que más se abusa, le soy muy sincero, Isaías capítulo 53. Citamos Isaías capítulo 53, no está en sus notas, esto sí tiene que apuntarlo. Citamos Isaías 53, mas él molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Llevó nuestros dolores y nuestras dolencias, sus llagas sanaron nuestras heridas. ¿Saben a quién se le escribió eso? Isaías escribió eso a Israel. No a los gentiles, no a ti y a mí. Isaías escribió eso 700 años antes que Jesús naciera y lo escribió en pasado. Mas él molido fue. Pero no había sucedido todavía, faltaban 700 años para que sucediera. Es una profecía, se debe interpretar como profecía y por lo tanto, eso no ha sucedido todavía. El cumplimiento de esa profecía va a darse cuando los judíos finalmente entiendan quién es Jesús. Y entonces ellos van a decir literalmente, van a recitar literalmente Isaías capítulo 53. Van a darse cuenta de quién es el verdadero Mesías cuando Él venga en su segunda venida. Pero eso viene la semana que viene. Quiero llevarlo a través de ciertos pasajes bíblicos, ya que le he dicho algunas cosas que son importantes para ver la imagen completa y no perdamos todo el tiempo en los detalles pequeños. De nuevo, el pasaje que más nos habla, que más resume todo acerca del anticristo es Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis fue escrito en el año 96 aproximadamente en Patmos por el apóstol Juan. Juan es el apóstol que más nos enseña acerca, o que más claramente nos enseña acerca de el anticristo. Es que más habla de esto. Hay 3 menciones en la primera carta de Juan, hay 2 menciones hay una mención, en la segunda carta de Juan. Ahora, ¿cómo es? Vamos a leer primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Queridos amigos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. El pasaje que más habla del anticristo es Apocalipsis, escrito en el 96, es decir, escrito después de esta carta de Juan. Esta carta de Juan, la primera carta de Juan, fue una carta universal, una epístola universal, significando que era abierta para todo el mundo. ¿Cómo es que esos creyentes ya sabían del anticristo? Pablo está diciendo, Juan está diciendo, queridos hijos, llegó la última hora, ustedes han oído del anticristo. ¿Cómo es que los creyentes ya habían oído del anticristo? ¿De dónde? Bueno, evidentemente era una enseñanza de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y aunque en muchos de esos lugares no se habla específicamente, literalmente en el griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, no menciona la palabra anticristo, sí menciona otros títulos o otras referencias al anticristo. Por eso que la audiencia de Juan, según Juan, ya sabían y sabían mucho acerca de este anticristo. De hecho, Juan les decía también que habían venido diferentes anticristos y que ellos estaban conscientes de eso. ¿Cómo ellos sabían eso? Bueno, está en 2 Tesalónicas, capítulo 2, versículos del 5 al 10. ¿No se acuerdan que, permítame, ¿no se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Dice el apóstol Pablo ahora a los cristianos en Tesalónica. Y ustedes saben que es lo que lo detiene, hablando del anticristo, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. El anticristo solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Tiene que esperar pacientemente. Aunque arda de ira, aunque quiera destruir a Cristo desde ya, tiene que esperar, porque el Rey soberano y supremo ha decretado, ha dicho, tu tiempo es este, y nada ni nadie, ni él mismo, el anticristo lo puede cambiar. Aquí está hablando del anticristo, pero no menciona en el original la palabra anticristo, y por eso la iglesia sabía, evidentemente sabía del anticristo. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene
se quite del medio, entonces el hombre de anarquía, aquí se refiere al anticristo, será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para enseñar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Algunas cosas que nos dice aquí acerca de el anticristo. Se nos habla de, hay algo que lo detiene. Por supuesto, Dios ha decretado cuándo. Pero ¿qué es lo que detiene la obra del anticristo? ¿Sabe qué es lo que detiene la obra del anticristo? Tú y yo, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas, los que somos templo del Espíritu Santo, tú y yo que estamos aquí, somos los que detenemos la venida del anticristo. ¿Cuándo vendrá el anticristo? Cuando ya nosotros no estemos aquí. Muchas personas entienden que es el Espíritu Santo. Bueno, sí, es el Espíritu Santo en su templo que somos nosotros. Hay quienes dicen quizás, bueno, el Espíritu Santo se va y termina el tiempo de operación o del ministerio del Espíritu Santo. Quizás. No tenemos que saber todos los detalles. Si sabemos que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, en el rapto, pues nos fuimos, el templo se fue. Y el que habita en el templo se fue con el templo. ¿Hace sentido, sí o no? Okay. Algo más que se nos dice acerca de él es que hará milagros falsos, hará tantas cosas falsas. Quiero darles los pasajes bíblicos porque el tiempo no me va a alcanzar. En el QR code están todas mis notas, incluyendo las que no voy a poder decir hoy. ¿Ok? El tiempo no me va a alcanzar y quiero moverme adelante, pero quiero que entiendan la imagen más grande que es lo que importa. ¿Ok? En Daniel capítulo, de repente vamos, por ejemplo, aquí a Tesalónica, lo que acabamos de leer, la segunda carta de Juan, que hay 3 menciones literales del anticristo, hay una en 3 en la primera y una en la segunda. ¿De dónde esta iglesia, de dónde ellos aprendían del anticristo? ¿Quién les enseñó del anticristo? Bueno, el Antiguo Testamento. ¿Saben cuántas menciones hay en el Antiguo Testamento del anticristo? Más de 100. ¿Cuántos trajeron colchas y almohadas y almuerzo para 3 días? Por eso que no podemos cubrirlo todo hoy. Quiero mencionar algunos, por ejemplo, Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, algo muy interesante, hay 4 bestias. 4 bestias. Cada una de estas bestias representa un imperio. No quiero hablar del resto de las bestias, pero la última bestia tenía 10 cuernos. Y hubo un cuerno pequeño, eso está en Daniel capítulo 7, versículo 8. Tuvo un cuerno que salió después, un cuerno pequeño que salió después y desarraigó, arrancó de raíz a 3 cuernos. Son imágenes, por supuesto, para hablarnos proféticamente del imperio romano. ¿Saben qué va a suceder? ¿Saben de dónde va a venir el anticristo? De Europa. Esa imagen es una imagen del imperio romano. ¿Saben qué es aún más alarmante que hoy, precisamente hoy? Ya eso ha sucedido. De los 10, hay 7, hoy por hoy. Hoy por hoy está resurgiendo Europa. Quiero ir un poquito más y decirle simplemente la imagen más grande, aunque ahorita le dé todos los pasajes. De nuevo, yo creo que mucha gente se deleita en lo fascinante que son los pasajes y las descripciones y pierden la imagen más grande. El espíritu de Babilonia. ¿Dónde estaba Daniel? Babilonia. La primera imagen que Daniel describe es la imagen del león con las alas, o del leopardo con las alas, es el imperio babilónico. Y una de las cosas que caracterizó al imperio babilónico, lo vemos precisamente con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que Daniel enfrentó y que Daniel no adoró.
Daniel fue echado en el foso de los leones, como conocemos, y es algo famoso. ¿Por qué? Porque él se negó a adorar. Él y los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar a Nabucodonosor. Ese espíritu de adorar a personas, de adorar a reyes y emperadores, ese espíritu babilónico, gobernó el imperio romano. Y la Biblia habla de esto, por eso estoy diciendo la imagen más grande. Hay demasiados pasajes para citarlos todos y poder entenderlo hoy. ¿Okay? Ese espíritu del anticristo, ese espíritu babilónico dominó el imperio romano. ¿Quiere que les dé imágenes? Usted puede ir a Grecia y hoy ver el templo de la diosa Diana, por ejemplo, diferentes templos donde se adoraba a personas. ¿Saben lo que eso va a hacer? Así van a adorar al anticristo. Y eso dominó a Roma en el imperio romano como existió en los tiempos de Cristo y en el tiempo de la iglesia primitiva, pero en el resurgir del imperio romano va a ser idéntico. Va a ser idéntico. Pudiera decirle mucho más de eso, pero no me alcanza el tiempo hoy para cubrir demasiado de eso. Daniel capítulo 7, versículo 8, Daniel capítulo 7, versículo 21, Daniel capítulo 7, versículo 23. Aquí vemos un dato importante acerca del anticristo. Se nos dice que no tendrá el deseo de mujer. Recordemos que el anticristo está en contra, quiere reemplazar a Cristo porque él es el falso Cristo. ¿Sí? Cristo no tuvo esposa, no tuvo mujer. ¿Cierto? El anticristo quiere copiar eso. En las imágenes que se usan para hablar acerca de todo esto, en Daniel y en otros libros proféticos, vemos la imagen de el dragón. El dragón es Satanás. La primer bestia es el anticristo. Y la segunda bestia, vamos a leer ahorita un poquito de esa segunda bestia, es el profeta o el ayudante. El profeta falso, el ayudante del anticristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está copiando Satanás, es el padre. El hijo vendría siendo, no estoy diciendo que el anticristo es el hijo de Satanás, pero está copiando la misma posición. Y el profeta o la segunda bestia vendría siendo quien copiaría. Ahora, algo importante de Daniel capítulo 11, versículo 37. No tendrá en cuenta a Dios de sus padres ni al deseo de la mujer. Hay un debate acerca de esto, pero podemos entender que él va a copiar al Señor Jesús. Y hay quienes dicen que quizás va a ser homosexual. Yo no sé. Lo que está diciendo es que no va a tener el deseo de la mujer. No significa que va a tener el deseo por los hombres. Entonces no está diciendo que va a ser homosexual. Usted puede interpretarlo así. Quizás, y solo quizás, por venir de Europa y tener un potencial para hacer todo lo que va a hacer y llegar a ser un líder religioso y político, hace más sentido, no estoy diciendo que sea así, que termine siendo un papa. ¿Cuántos papas han aceptado todo lo que está sucediendo hoy por hoy con la agenda LGTB, la agenda homosexual y demás? Quizás sea un papa homosexual. Este mundo está virado al revés. Ayer yo fui al mall y yo estaba asombrado en el mall por las tantas cosas que vi en el mall, tan triste. Hacía mucho tiempo que no íbamos al mall de Brandon y vi tantas cosas. El mundo está virado al revés. El espíritu del anticristo literalmente está gobernando. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Vamos a leerlo. Y después termino con algunos datos más en cuanto a cuándo y qué significa para nosotros hoy. Versículo 11, Apocalipsis capítulo 13, dice: luego vi otra bestia. Este sería el profeta falso, el ayudante del anticristo. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Va a ser un orador excelente.
va a dormir a las personas, a convencer a las personas con su voz. No sé hasta qué punto lo que voy a decir ahora tenga relación directa con eso. ¿Cuántos conocen la inteligencia artificial? ¿Cuántos han usado la inteligencia artificial? ¿Les puedo confesar algo? Especialmente en inglés. Mi primer lenguaje es el español. Sé inglés, pero no soy muy elocuente al hablar en inglés. ¿Saben lo que yo le pido a ChatGPT, la inteligencia artificial? Say this better. Di esto mejor. Y me lo escribe que parezca un orador de Harvard. Mientras que diga lo que yo quiero decir, pues está bien. Si suena bonito y suena bien, pues excelente. ¿Usará el anticristo inteligencia artificial? ¿Será el epicentro de la inteligencia artificial? Podemos entender cómo todo el mundo entero, lo que está sucediendo aquí y ahora y que es parte de nuestro diario vivir, nos está llevando cada día más a eso. Sigo con Apocalipsis 13, versículo 11. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda autoridad de la primera bestia, el anticristo, y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, el espíritu de Babilonia, en Europa. Lo que se había recuperado de su herida mortal. Es decir, el anticristo va a fingir o falsamente va a morir. Cristo murió y resucitó. Él va a imitar también eso. La primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal, hacía milagros asombrosos, como lo que hizo Jesús. Incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Elías. Con los milagros que se le permitió hacer en el nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida, porque eso va a ser lo que el mundo va a decir. Mira, Él resucitó. Recuerden que para este tiempo los judíos no han recibido a Cristo. Y estas cosas son las que el Antiguo Testamento hablan acerca de Cristo y que ya sucedieron, pero que ellos no lo recibieron. Entonces, esto va a abrir puertas para que muchos sean engañados por Él. Versículo 15, luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Inteligencia artificial, ¿cuántos han visto eso? Es impresionante, impresionante. Entonces la estatua de la bestia ordenó a que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Así se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque el número de su hombre, porque el número de un hombre su número es 666. Pastor, explique el 666. Yo le voy a decir, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo no lo entiendo, no puedo explicarle, simplemente significa el nombre del anticristo. 6 significa hombre, 666 es todo lo que el hombre puede dar, es imperfección, no llega a cumplir el estándar o la demanda de Dios. 7 es perfección, pero entramos en numerología y entramos en cosas que ni entendemos ni tenemos que entender. Ni entendemos ni tenemos que entender. ¿Saben qué sí será cierto? Los judíos para ese tiempo, para el tiempo en que venga el anticristo, ellos sí lo van a entender al 100%. 15 años atrás nadie entendía absolutamente nada
de iPhone, o quizás un poquito más atrás. La tecnología y el lenguaje del que hablamos hoy era totalmente desconocido antes. Hoy no conocemos todavía. Es decir, por ejemplo, hoy podemos mirar retrospectivamente a Daniel a las 69 semanas iniciales y podemos decir exactamente cómo se cumplió todo retrospectivamente. Cuando miramos al futuro, estamos igual que Daniel, igual que Juan. No podemos entenderlo todo con claridad y tenemos que decir como el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, pero sabemos lo que tenemos que saber. Una de las cosas que va a definir o caracterizar al anticristo y la forma de su reino, para él poder gobernar y reunir a todas las religiones, va a unir el Estado y el gobierno. ¿Se acuerdan cuándo surgió eso? Después de Cristo. La iglesia del Señor Jesús, los discípulos y la explosión de la iglesia del Señor Jesús no tenía nada que ver con el gobierno. ¿Quién fue quien unió el gobierno y la iglesia? Constantino, años 400. Y perdón los católicos, pero así surgió la iglesia católica, la iglesia universal, todo el mundo era. Y fueron los años más oscuros de la verdadera iglesia. Y la iglesia extraordinaria y poderosa que el Señor Jesús había plantado, se disolvió cuando se mezcló con el gobierno. Y fue así que los padres y sacerdotes eran los que tenían la autoridad en el pueblo. De nuevo, la unión del gobierno con la iglesia. Hay mucho más que podemos decir al respecto, pero no nos alcanza el tiempo hoy. Título del anticristo, por supuesto, además del anticristo, el hombre de pecado, la bestia, como ya he explicado, el cuerno pequeño, ya he explicado, lo saben por qué, Daniel 7:8, el hombre de pecado, el hijo de perdición, todo esto está en sus notas. El adversario. Hay mucho que podemos decir de su naturaleza, especialmente el hecho de que es engañador. Todo esto es engañador. Podemos mirar hoy por hoy a nuestro alrededor y ver ese poder. ¿Podemos? Todo es un cuento. La única verdad es Cristo. Todo es un cuento. Todo es falsedad. El anticristo va a llegar al poder mundial, gobernar el mundo entero, falsamente, a pura mentira, como ocurre hoy. ¿Sí o no? Como ocurre hoy, blasfemia, hablar negativo en contra de la iglesia. Usted puede ir a cualquier lugar, decir que es musulmán, van a ser bien aceptados, pero si usted dice que es cristiano, hay un problema. El espíritu del anticristo ya gobierna. Como bien dijo Jesús, el príncipe de este mundo, Satanás, está siendo el príncipe, está gobernando. Una oposición total a Cristo, la persecución de los creyentes, un orgullo y una autoexaltación como no la hemos visto nunca. Así será el anticristo. En eso no va a poder imitar a Cristo. Él fue un modelo de humildad. Le da un aplauso a él, por favor. Gracias, Señor. Él tendrá habilidades milagrosas, sí hará milagros. Él a través del dinero puede gobernar el mundo, sí. Pero Él tiene un tiempo de entrada marcado, no lo puede adelantar. Y después de 3 años, entendamos por un momento que ocurre el rapto de la iglesia, todos nosotros nos vamos. Imagínense el caos que eso ha de producir. Yo le explicaba esto a mis hijos, no hace mucho viniendo de la escuela, y yo les decía, si yo y nosotros ahora viene el Señor Jesús, nos encontramos con Él, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, este carro va a chocar con el que está adelante. Y todos los aviones piloteados por cristianos se van a estallar. Y todas las personas que manejan cosas importantes que pueden causar caos no van a estar ahí. Va a haber un caos como el que nunca antes ha habido.
Nunca antes lo ha habido y después no lo habrá. La desesperación que va a haber en el mundo va a ser extraordinaria. No nos podemos ni imaginar. Ni los cubanos, con toda la hambre que hemos pasado, podemos imaginarnos nada más, jamás. La desesperación que va a haber en ese tiempo. No es casualidad que va a llegar alguien como un falso, que habla bien, que convence con un poder literalmente satánico y va a convencer al mundo. Ese es el anticristo. Gary Fraser escribió un libro llamado Señales de la venida del Cristo. Y él dice algo que la mayoría de los estudiosos del tema, la mayoría de los teólogos y personas que se dedican al estudio bíblico y profético, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo 100% con eso. Yo creo con toda certeza que el anticristo, aunque no conozco su nombre, tiene que estar viviendo hoy. Tiene que estar viviendo hoy. No conozco su nombre. De alguna forma vendrá de Europa, pero tiene que estar viviendo hoy. Hay mucho que podemos decir al respecto. Es una opinión mía nomás. La Biblia no dice eso. No da la sombra de eso. ¿El mundo en que vivimos está preparado para un gobierno mundial? ¿Saben qué nos demuestra que sí? COVID. ¿Cierto? Ya no importaban tanto los gobiernos. Y desde entonces, y hace 2 semanas incluso, hubo la reunión de World Economic Forum. Lo dije el domingo pasado, también lo digo hoy. ¿Por qué digo eso? El resurgimiento de Europa, la comunidad europea, el poder que están teniendo, la agenda que están teniendo y la agenda que tienen para cambiar el mundo y dominar el mundo. ¿No era ese el sueño de Roma? No fue la forma en que Roma fue un imperio extraordinario, y habla mucho de cómo el anticristo va a llegar a gobernar. El mundo está preparado para eso. Yo viajo, no tengo que hacer absolutamente nada. Voy a Turquía, bienvenido a Istambul. Te va a costar un poquito más, pero bienvenido, puedes comunicarte. Pasa tu tarjeta como si nada. No tienes que hablar en lenguaje, puedes mencionar, puedes ordenar tú, no tienes que hablarlo. Puedes pasear como cualquier pasajero. Estamos listos. La infraestructura del mundo hoy por hoy está lista para un gobierno mundial. ¿Qué tal si hablamos de los acontecimientos en Israel? Perdón, pastor. Amén. Sigue tocando, pero. Israel no existía hasta el 1948. Muchas profecías se cumplieron cuando en el 1948 nació de nuevo la nación de Israel. Muchas profecías se cumplieron. Hoy por hoy, Israel está en guerra. ¿Qué va a suceder en esa guerra? Bueno, no sabemos. No sabemos. Pero sabemos que Israel es el reloj profético de Dios. Tenemos que prestar atención. Y si Dios nos dijo esto, es para que prestáramos atención. Todo esto, familia, es para decirnos que ahora es el momento de la iglesia. Ahora es nuestro tiempo. Si alguien estaba jugando iglesia y después y jugando con el pecado y ese tipo de mentiras y tonterías que Satanás siempre ha usado para engañarnos, siempre ha usado para distraernos. Yo creo que hoy una de las armas más eficientes del enemigo es la distracción. Facebook, podría decir todas las plataformas sociales, ¿sí o no? ¿Cuántas horas le dedicamos? Y después no tenemos tiempo para el Señor. No quiero dar un mensaje para criticar y para... Ese no es. Lo que sí es el mensaje es que este es el tiempo de la iglesia. Este es nuestro tiempo, literalmente. Termino con Apocalipsis 13:8. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. Pero tú y yo no pertenecemos a este mundo, por lo tanto no vamos a estar aquí. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida
Esos son los que van a adorar a la bestia. Los que no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece, escuche bien, Apocalipsis 13:8, que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Hablando de profecía y de tiempo, Dios tiene un tiempo perfecto. Y lo que está diciendo aquí, Apocalipsis 13, que antes que hubiera tierra, antes que hubiera mar, antes que hubieran animales, antes que Adán y Eva, antes de la fundación del mundo, el Cordero había en la eternidad de Dios y en la soberanía de Dios había sido sacrificado por nosotros. Qué bueno que tú y yo vamos a estar en las bodas del Cordero. Este mundo no es nuestra casa. Estamos aquí en un paseíto. Tú y yo vamos a estar en las bodas del Cordero y será una fiesta eterna para siempre. Oh, miren, tiene 7 años. Estoy un poco emocionado, dije para siempre. Pero ¿saben qué? Que el matrimonio no se termina en la boda, ¿verdad que sí? Sí estaremos para siempre con Él y vamos a disfrutar al Señor para siempre, como ni siquiera podemos entender por las limitaciones que tenemos en este cuerpo de carne. Mientras estamos aquí, este es nuestro tiempo. Entonces, iglesia, vamos a estar puestos en pie. Si hay alguien que estaba jugando con el pecado, que estaba dándole, atrasando el proceso, ignorando el Espíritu Santo, mira, deja eso. Decide por Cristo. No tienes que vivir en pecado porque Él vino para hacerte libre del pecado. Él vino para darte verdadera libertad. Y hoy es el tiempo en que tienes oportunidad de responder. Va a llegar un día en que la oportunidad se acabó. Va a llegar un día en que, como a Jerusalén, Jesús va a decir: mira, ya el tiempo se acabó. Perdiste la oportunidad. Y yo sé que hay muchas iglesias que no van a predicar eso. Es lo que la palabra del Señor enseña. Tú y yo tenemos que aprovechar la oportunidad. Este es nuestro tiempo. Si hay alguien que hoy quiere reconciliarse con el Señor, alguien que hoy necesita a Cristo, usted puede pasar ya ahora mismo al frente. Si hay alguien que conoce de Cristo y se ha estado alejando, hoy es tu día. Hoy hay oportunidad. Quizás mañana no. Vamos a adorar al Señor una vez más. Pero si usted necesita oración durante esta última alabanza y después de la última alabanza, pase al frente y vamos a orar por usted. Si usted necesita ayuda, si tiene problemas con la adicción, nuestro Dios es más grande que la adicción. Si tiene problemas del tipo que tenga, hay respuestas para ti y están disponibles hoy. Que Dios les bendiga.